Saludos queridos compañeros y al profesor encargado de la materia, el ingeniero máster Eustaquio Martínez. El tema que estaremos presentando a continuación se denomina computadoras vectoriales, que por consiguiente hemos conformado el grupo denominado InfoScience, con sus respectivos integrantes que son Claudia Balbuena, Fátima Aguilera, Eladio Azuaga, Ezequiel Portillo, Denis Ayala y el compañero que les habla, Arnaldo Cantero. En este trabajo estaremos presentando sobre los procesadores vectoriales. Un procesador vectorial es una unidad central de procesamiento, CPU, que implementa un conjunto de instrucciones que contienen instrucciones que operan en un arreglo unidimensional de datos, llamados vectores. En este trabajo estaremos viendo también algunas nociones sobre el procesamiento vectorial, la arquitectura básica de una computadora vectorial, así como la descripción y clasificación de la misma. También veremos qué son las instrucciones vectoriales y las tendencias de los procesadores vectoriales en la actualidad. Para poder entender mucho mejor sobre lo que es y cómo funciona un procesador vectorial, es necesario tomar en cuenta las siguientes definiciones. Vector es una secuencia de datos escalares del mismo tipo, almacenados en memoria, normalmente en posiciones contiguas, aunque no siempre. Operaciones vectoriales, que es la repetición de la misma operación sobre un conjunto de datos. Procesadores vectoriales, que son máquinas segmentadas con unidades de ejecución vectoriales. Cada instrucción de un procesador vectorial opera simultáneamente sobre un conjunto de datos. Procesamiento vectorial. Son aplicaciones de operaciones lógicas o aritméticas, repetidamente sobre vectores. Vectorización. Es la conversión de código escalar en código vectorial. Procesadores escalares. Son el tipo más simple de procesadores. Cada instrucción de un procesador escalar opera sobre un dato cada vez. Hay dos maneras de generar código vectorial. El paralelismo explícito. Se utilizan lenguajes paralelos o vectoriales. En la actualidad hay pocos lenguajes vectoriales y no hay una normalización aceptada para estos lenguajes. El código vectorial se genera manualmente por el programador. Paralelismo implícito. Se utilizan compiladores capaces de vectorizar. La programación se realiza en un lenguaje de programación secuencial y es el compilador el que se encarga de generar código paralelo para aquellas partes del programa que pueden ser vectorizadas. El código vectorial se genera automáticamente por el compilador. Estas operaciones se especifican por código de operación, selecciona la unidad funcional o reconfigura el cauce en cauces dinámicos para la operación solicitada. Dirección base de los operadores, fuente y destino o los registros vectoriales implicados en la operación. Incrementos de dirección entre elementos. En la mayoría de los casos este incremento tendrá valor 1. Longitud de los vectores con los que se va a operar. Ventajas de las máquinas vectoriales. Proporcionan gran aprovechamiento del paralelismo, con un control relativamente sencillo. Una única instrucción especifica una gran cantidad de trabajo, reduciendo la necesidad de ancho de banda de instrucciones. Optimizan el uso de la memoria con accesos predecibles que se pueden solapar. Eliminan dependencias de control e instrucciones de comprobación y contabilidad. Arquitectura básica de una computadora vectorial. Una máquina vectorial normalmente consta de una unidad escalar segmentada más una unidad vectorial. Todas las unidades funcionales de la unidad vectorial tienen una latencia y varios ciclos de reloj. Esto permite que un ciclo de reloj de menor duración y es compatible con otras operaciones vectoriales de larga ejecución que pueden ser segmentadas a nivel alto sin generar riesgos. La mayoría de las máquinas vectoriales permiten que los vectores sean tratados como números en punto flotante, como enteros o como datos lógicos.
aunque nos centraremos en el punto flotante. Hay dos tipos principales de arquitecturas vectoriales. Una de ellas es las máquinas vectoriales con registro y las máquinas vectoriales memoria-memoria. Una máquina vectorial con registro es una máquina vectorial de registro. Todas las operaciones vectoriales, excepto las de carga y almacenamiento, operan con vectores almacenados en los registros. Estas máquinas son equivalente vectorial de una arquitectura escalar de carga y almacenamiento. Todas las máquinas vectoriales importantes construidas en 1990 utilizan una arquitectura vectorial con registro. Esta incluye las máquinas de Cray Research, Cray 1, Cray 2 y MP. Los supercomputadores japoneses NEC S2, Fujitsu BP200 y el Hitachi S820 y los mini supercomputadores Convex C1 y Convex C2. En una máquina vectorial memoria-memoria, todas las operaciones vectoriales son de memoria-memoria. Las primeras máquinas vectoriales fueron de este tipo, como por ejemplo las máquinas de CDC. Cabe destacar que las máquinas vectoriales memoria-memoria no tuvieron éxito como las máquinas vectoriales con registro, por falacias y pifias. Los componentes principales del conjunto de instrucciones de la máquina de DLXB Deluxe son registros vectoriales. Cada registro vectorial es un banco de longitud fija que contiene un solo vector. DLXB tiene 8 registros vectoriales y cada registro vectorial contiene 64 dobles palabras. Cada registro vectorial debe tener como mínimo 2 accesos de lectura y un acceso de escritura en DLXB. Esto permitirá un alto grado de solapamiento entre las operaciones vectoriales que usan diferentes registros vectoriales. Unidades funcionales vectoriales. Cada unidad está completamente segmentada y puede comenzar una operación nueva en cada ciclo reloj. Se necesita una unidad de control para detectar riesgos sobre conflictos en las unidades funcionales, que son riesgos estructurales, y sobre conflictos en los accesos de riesgos por dependencia de datos. Unidad de carga y almacenamiento de vectores. Es una unidad que carga o almacena un vector en o desde memoria. Las cargas y almacenamientos vectoriales de DLXB están completamente segmentadas para que las palabras puedan ser transferidas entre los registros vectoriales y memoria, con un ancho de banda de una palabra por ciclo de reloj, después de una latencia inicial. Un conjunto de registros escalares. Estos también pueden proporcionar datos como entradas a las unidades funcionales vectoriales, así como calcular direcciones para pasar de carga a almacenamiento de vectores. Estos son los 32 registros normales de propósito general y los 32 registros de puntos flotantes del DLXB. Una computadora vectorial está ideada para aplicaciones simbólicas, tales como problemas de inteligencia artificial. Puede realizar operaciones de punto flotante. Está convenientemente adaptada para la predicción del clima, el análisis de datos sismológicos o el procesamiento de datos en reconocimiento de imágenes de 3 dimensiones en el tiempo real. Las descripciones de una computadora vectorial para el presente trabajo estarán dadas a partir de una variante de la Cray 1. La denominaremos DLXB. Su parte entera es DLX y su parte vectorial es la extensión vectorial lógica de DLX. Diagrama de bloques. El computador DLXB cuenta con las características escalares del DLX, al que se han añadido capacidades vectoriales como registros vectoriales, unidades funcionales vectoriales y una unidad de carga almacenamiento de vectores. Las características de este computador son las siguientes: 8 registros vectoriales de 64 dobles palabras cada uno, 5 unidades funcionales vectoriales, unidad de carga y almacenamiento vectorial completamente segmentada para que puedan ser transferidas las palabras entre los registros vectoriales, y la memoria con un ancho de banda de una palabra por ciclo de reloj, después de una latencia inicial. Conjunto de registros escalares formados por los 32 registros enteros
y los 32 registros punto flotante del computador DLXI. Clasificación. Los computadores vectoriales segmentados son capaces de ejecutar operaciones especiales para manipular vectores. Para ello, poseen unidades funcionales segmentadas para procesamiento vectorial, capaces de procesar un componente del vector por ciclo de reloj. Se pueden distinguir dos tipos de computadores vectoriales: registro y memoria. Los computadores SIMD en array disponen de múltiples elementos simples de procesos supervisados por una unidad de control común. Todos los elementos de proceso operan en paralelo y síncronamente sobre cada uno de los componentes de un vector, realizando la misma operación sobre distintos datos. El primer computador CIMD fue el ILIAN 4, desarrollado en 1972. Ejemplos actuales son el MAPAR, MP1, CM2, DAT600, entre otros. Esta arquitectura ha caído en desuso debido a que solo puede obtener rendimiento en las aplicaciones con paralelismo en datos, y las unidades funcionales se debían diseñar e implementar específicamente para la arquitectura, elevando enormemente los costos. Instrucciones vectoriales. Estas instrucciones se dividen según el tipo de operandos y el resultado de las diferentes instrucciones vectoriales, entre las cuales son: vector a vector. Las instrucciones vector a vector son aquellas cuyos operandos son vectores y el resultado también es un vector. Vector a escalar. Son instrucciones en cuyos operandos intervienen algún tipo de escalar y el resultado es un vector. Vector a memoria. Suponiendo que M es el comienzo de un vector en memoria, se tienen las instrucciones de carga y almacenamiento de un vector. Reducción de vectores. Son instrucciones cuyos operandos son vectores y el resultado es un escalar. Por ello se denomina reducción. La operación reunir. Toma de la memoria los elementos no nulos de un vector disperso usando unos índices. La operación esparcir hace lo contrario. Almacena en la memoria un vector en un vector disperso cuyas entradas no nulas están indexadas. El registro vectorial V1 contiene los datos y el V0 los índices de los elementos no nulos. Cuando se evalúa el rendimiento, se establecen medidas, y esto es notable mediante la comparación de un procesador con otro. Una medida de rendimiento de gran interés es el tiempo, así como las operaciones obtenidas en ese tiempo. Y cuando nos referimos al rendimiento vectorial, le acrecentamos una medida más, siendo esta la longitud del vector. El rendimiento relativo puede calcularse con la siguiente fórmula: P igual a 1 sobre 1 menos F más F sobre R, donde R es la relación de la velocidad entre el escalar y el vectorial, y la F es la relación de vectorización. El rendimiento relativo mide el aumento de la velocidad de ejecución del procesador vectorial sobre el escalar. Cuanto más grande es R, mayor es el rendimiento relativo. Pero si F es pequeño, no importa lo grande que sea R, puesto que el rendimiento estará siempre cercano a la unidad. Medidas del rendimiento vectorial. Rn, velocidad de ejecución en millones de operaciones por segundo, por un vector de longitud n. R infinito, velocidad de ejecución para un vector de longitud infinita. N un medio, longitud necesaria para alcanzar la mitad de R infinito. Nb, longitud del vector a partir de la cual el modo vectorial es más rápido que el escalar. R infinito y N un medio, tiempo de ejecución de un programa en modo vectorial y en modo escalar. En modo escalar, TE igual a TE por N, donde TE es tiempo para ejecutar una iteración y N es la longitud del vector. Y en modo vectorial, TB igual a TI más TB por N, donde TI es el tiempo de inicio, TB es el tiempo para procesar un elemento del vector. Los tiempos de ejecución se suelen dar en ciclos o en nanosegundos. La fórmula para calcular Rn es la siguiente:
Rn igual a la longitud del vector sobre el tiempo de inicio más el tiempo para procesar un elemento del vector por la longitud del vector. La velocidad de cálculo se suele dar en mflops, es decir, cuántos millones de operaciones de coma flotante se realizan por segundo. Ninguna máquina puede alcanzar la velocidad máxima R infinito. Por ello, se suele utilizar otro parámetro más, n un medio, tamaño mínimo de los vectores que permite alcanzar al menos la mitad de la velocidad máxima. De acuerdo a la definición, R n un medio es igual a R infinito sobre 2, por tanto la fórmula sería n un medio igual a tiempo de inicio sobre tiempo para procesar un elemento de vector. Las tendencias recientes en el diseño de máquinas vectoriales se han centrado en el alto rendimiento vectorial y multiprocesamiento. Mientras tanto, las máquinas escalares de alta velocidad se concentran en mantener la relación del rendimiento máximo al sostenido cercana a 1. Por ello, si las velocidades máximas avanzan comparablemente, las velocidades sostenidas de las máquinas escalares avanzarán más rápidamente, y las máquinas escalares continuarán aproximando las separaciones actuales del ciclo de reloj por flop. Además, las diferencias en la frecuencia reloj están conducidas enormemente por la tecnología. Las máquinas vectoriales basadas en microprocesador de bajas prestaciones tienen frecuencias de reloj comparables a las máquinas segmentadas que utilizan tecnología de microprocesadores. Las máquinas vectoriales deberán conservar ventajas en el rendimiento para problemas con vectores muy largos, que pueden utilizar múltiples accesos a memoria y conseguir rendimientos próximos al máximo. Actualmente, la mayoría de los CPU implementan arquitecturas que tienen instrucciones características de algunos procesadores vectoriales, por ejemplo, la Multimedia Station, SSE y Altivec. También muchas consolas de videojuegos y el hardware para gráficos de computadoras actuales utilizan procesamiento vectoriales en sus arquitecturas. Por ejemplo, la PlayStation 3, que cuenta con un procesador escalar y 8 procesadores vectoriales, contenidos en un procesador llamado Cell. Las computadoras vectoriales se caracterizan por proporcionar operaciones de muy alto nivel que trabajan sobre vectores. La mayoría de los supercomputadores están diseñados para realizar computaciones vectoriales de gran escala. Un procesador vectorial en una unidad central de procesamiento que implementa un conjunto de instrucciones que contienen instrucciones que operan en un arreglo unidimensional de datos, llamados vectores. En otras palabras, es un diseño de CPU que es capaz de ejecutar operaciones matemáticas sobre múltiples datos de forma simultánea. La máquina vectorial consta de una unidad escalar segmentada más una unidad vectorial y se dividen en dos arquitecturas principales, que son máquinas vectoriales con registros y máquinas vectoriales memoria a memoria. Una instrucción vectorial es equivalente a un bucle completo de instrucciones, donde cada iteración trabaja sobre cada uno de los componentes del vector. Los procesadores vectoriales son muy comunes en el área de computación científica, que demanda velocidades de cómputo elevadas en aplicaciones tales como la predicción meteorológica, terremotos, así también las consolas de videojuegos y las tarjetas gráficas hacen un uso intensivo de este tipo de procesamiento. La independencia de cálculo de cada elemento del resultado y el volumen de trabajo que pueda ser realizado en cada instrucción vectorial, así como la reducción de los riesgos de control en la ejecución de los programas, son ventajas considerables que motivan a los diseñadores a usar cada vez más esta arquitectura.